¿Qué tal, amigos de Voces y Contextos? Hoy en un programa especial que lo queríamos desarrollar en el segmento de todas las voces, pues les damos una disculpa porque no están todos nuestros amigos, ya algunos se encuentran pues realizando otras actividades. Pensábamos que podíamos contar con José Guadalupe Sánchez, pero también está ocupado. Bueno, pues con esas disculpas de entrada, hoy vamos a hablar sobre la protesta de maestros y algunos estudiantes sobre un movimiento que desarrolla el Centro de Investigaciones de Desarrollo Económico CIDE, que pertenece a CONACYT, y que pues ha ocupado los titulares. En algún momento tratan de querer hacer ver que las cosas de parte de la Cuarta Transformación y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están encaminadas a ponerle trabas a la educación. La cosa no es así, y por eso nos interesa hablar del CIDE, el nombramiento de un director del CIDE y las causas por las que se mantiene ese movimiento. La doctora Catherine Andrews fue destituida de su cargo académico en el CIDE por parte del nuevo director en funciones y provisional. Aclaro que es provisional, no es ya titular, que se llama el maestro José Antonio. Tiene un nombre, un apellido, Tellechea. Y lo estoy consultando porque no me quiero equivocar en sus apellidos del maestro. Pero los Romero no se le quitan, ¿no? Romero Tellechea, José Antonio Romero Tellechea. Bueno, en realidad él entra en funciones de manera provisional y toma algunas directrices de lo que debe ser la nueva vida dentro del CIDE, y le piden a la secretaria que se aplique los estatutos y se suspendan lo que son las comisiones académicas dictaminadoras, los CADIs. Al no hacerlo, se le remueve y eso origina que convoquen a una intención de movimiento que busca que sean escuchados por las autoridades. La autoridad inmediata es el CONACYT, y pues se establece el diálogo, pero ellos consideran que las cosas van más allá, y entonces empiezan a desarrollar un movimiento donde buscan el apoyo de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. También buscan el apoyo de la UNAM, de estudiantes de la UNAM, de investigadores. Se allegan a ellos algunos grupos. Hay un artículo de la señora Ibabel Arroyo en El Economista. Digo, menciona el periódico porque ya sabemos cuál es su tendencia,
y pues se sorprende de que haya estudiantes de la Universidad de Guadalajara que están manifestándose en contra de su gobierno, y lo hacen aquí en México, en la Ciudad de México, o también se asombra de que estén presentes estudiantes de la Universidad de las Américas de Puebla, porque están intervenidos y viven una crisis sin precedentes en la UTLA. Así empiezan a involucrar a una serie de personajes en los que nos va dando cuentas de por qué se está desarrollando este movimiento, pero realmente qué hay atrás de ello, y de eso vamos a platicar con el compañero Porfirio Palestina, que se encuentra presente, y vamos a ver qué nos dice sobre este tema y trataremos de ir aclarando cuáles son las realidades y el trasfondo de estas manifestaciones que acusan de manera difamatoria al gobierno de López Obrador de querer atentar contra la educación, lo que es bastante falso. Amigo. Es increíble que ahora los movimientos sociales pretenda enarbolarlos la derecha, y eso no es malo, creo que es bueno. Creo que es bueno porque va ubicando a cada quien en su lugar, y es buena la libertad de opinión, pero también es malo que se utilicen cuestiones que no son de fondo. El asunto de que nos trae a entender qué es lo que ocurre en el CIDE. Lo que ocurre en el CIDE es que al existir un director, renuncia. Posteriormente, la dirección del CONACYT nombra o propone a otra persona, y al llegar ahí inicia los ajustes. Como cualquier persona que llega a una empresa, lo que tiene que hacer es ajustar a su personal, o en cualquier tipo de gobierno también ajustas a los que más pueden trabajar contigo. Y esa parte de esencia viene a un fondo que es más grave de lo que se cree, porque no es la ideología del marxismo-leninismo, no es la ideología de la cuarta T, es que esconde todo esto atrás de. ¿Y por qué? Cuando esto se da a partir de agosto de este año. Entonces, en ese movimiento resulta que el nuevo director, José Antonio Romero Tellechea, llega y inhabilita o cambia de su posición a Alejandro Madrazo. Y al quitar a Alejandro Madrazo, después va contra la secretaría académica, o más bien quien tenía el control de evaluación, el control nacional de evaluación para la educación superior. Y entonces esto viene a agravar la situación. ¿Por qué? Porque no es qué tanto pesaba o si se tenía confianza o no cumplía, sino que aquí lo que está atrás y en el fondo es cómo pretenden defender a los 31 disque científicos involucrados con los fraudes que ha afincado la Procuraduría General de la República por los famosos fideicomisos. Y entonces vemos a un CONACYT metido en una bronca gigante, porque María Elena Álvarez Bulla es la que empieza a generar el movimiento, y Alejandro Madrazo también lo va haciendo, porque a Alejandro Madrazo se le acusa de la falta de confianza, y a María Elena Álvarez Bulla se le acusa porque ella pretende seguir dirigiendo el Centro Nacional de Evaluación, pero este Centro Nacional de Evaluación
es el que decide cuál es la política económica o las formas económicas o las formas educativas para la política educativa en cada una de las universidades. Aquí lo grave del asunto es que en el CIDE vemos que hay una intromisión grande de quienes se beneficiaban a través de los fideicomisos. Y lógicamente, al quitarle el Centro Nacional de Evaluación, entonces ya no puedes dar diplomas a diestra y siniestra de acuerdo a tus criterios y cobrar por acciones que no van más allá. ¿Por qué el CIDE genera más conflicto que el propio hecho de los investigadores supuestamente que fueron acusados? A ver, yo te llamo a la reflexión, compañero Delfino, para que vayamos viendo qué esconde todo esto atrás de este movimiento. Porque el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es el CIDE, tiene una ala que es asociación civil. Y entonces, aquí, ¿quiénes son los que llegan a estudiar en el CIDE? Quienes tienen unas becas que han ganado por su esfuerzo, por su sacrificio, que a lo mejor no tienen el dinero, pero lo logran obtener y eso es bueno. Ahora, sus opiniones tampoco las vamos a criticar. Lo que sí es criticable es cómo algunos académicos involucran a la sociedad estudiantil y la sacan a una batalla que no tiene consigo los mínimos pasos como para crear un movimiento social, un movimiento de lucha estudiantil que no puede compararse ni con la lucha estudiantil del 68, no puede compararse con la lucha del 71, con las luchas de los 60 en Puebla, donde fue una lucha entre carolinos y fúas. Y esto habría que llevarlo porque aquí en Puebla se dio una lucha entre la izquierda y la derecha. Y finalmente se logra concretar una posición intermedia, que es cuando intervienen un grupo liberal, pero sigue manteniendo una postura de la universidad crítica, analítica y pensante en el caso de Puebla, en ese entonces. Para el caso del 68 había otras cuestiones y entonces lo que llama la señora Derser no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. ¿Se sienten agraviados? Sí, porque una cosa es que también pudieron ser parte de los grandes negocios, como Leon Zuckerman, como Kraus. O sea, ¿quiénes están golpeando? Son los mismos de siempre, disfrazados en una faceta donde ahora dicen que son los universitarios, los investigadores, los maestros, y que este es un gran movimiento nacional universitario que puede generarse a grandes dimensiones como en el 68, y esto es totalmente falso. Es totalmente erróneo. Los problemas de fondo de ellos son los intereses económicos que están disfrazados en los fideicomisos y cómo se transaron la lana y cómo cobraban por investigaciones mediocres o investigaciones superficiales que no iban más allá y que no aportaban realmente beneficios a la ciencia, ni mucho menos beneficios a la nación. Yo por ahí le entraría. Sí, creo que sí es importante la aclaración ahí de la tendencia. Primero debemos dejar claros que la manifestación en sí, mi estimado Palestina, es una forma parte de esta politiquería que está desarrollando la derecha en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Dijo, en 2019, 2020, vimos tantos formatos en los cuales han tratado de legitimar movimientos
que son creados son falsos o realmente no representan lo que dicen representar. Cuando me refería a la señora esta Nabeil lo hacía con el objetivo de dejar claro que pues me da lástima pensar que una persona que trabaja en El Economista, Isabel Arroyo, pues trate de disfrazar lo que realmente tiene en el trasfondo. Empieza leyendo la columna, empieza diciendo quiénes intervienen en las manifestaciones y dice las ausencias en la marcha del CIDE, ¿sí? Pero nunca aclara, nunca precisa el por qué. Ella dice que participa cómo, está presente cómo, porque quiere saber más del movimiento, pero nunca precisa que todo el discurso que manejan es el mismo que han venido manejando la derecha, el mismo Claudio X González, todos los enfermos estos de frena, que utilizan el lenguaje más radical de derecha para golpetear, pero no ponen argumentos del por qué. Y entonces, cuando el compañero Porfirio Palestina señala la esencia de lo que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, ese es el nombre correcto, yo dije desarrollo, es Centro de Investigación y Docencia Económica, junto con el Centro de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, y yo creo que muchos han oído hablar del Ceneval, sobre todo cuando dicen que ellos evalúan, pero cobran, por examen cobran. Sí. Pero tienen presupuesto para hacerlo. Pero aparte le cobran al estudiante que quiere hacer su examen profesional por Ceneval para lograr su titulación. Lo preciso porque en el fondo está eso. Y el famoso foro consultivo de esos investigadores fraudulentos. Yo no tengo otra forma de decirles que esos son. Y ellos buscan la forma de legitimar un movimiento que realmente no les corresponde, porque lo que se está tratando de acabar ahí en esos centros que se crearon desde los 90 con Carlos Salinas de Gortari, que proliferaron con Zedillo y que se desarrollaron con los nuevos gobiernos hasta Enrique Peña Nieto, es el negocio. ¿Qué les parece a ustedes, amigos, saber que estas empresas que se crearon y que ellos impulsaron y que le daban y que son de carácter de sociedad, de asociaciones civiles, se les dio funciones de trabajo y evaluación pública que le corresponde a las instancias que dependen constitucionalmente para el poder público y que ellos, a través de fideicomisos creados de manera aplicada para que fueran ellos quienes fueran los beneficiarios. No había otros. Esos que están en el foro consultivo, la Ceneval y ahora el CIDE, que está manifestándose de manera, pues yo digo anormal, porque nunca lo hicieron en tiempos de los gobiernos neoliberales, nunca. El CIDE manifestó una postura contraria al gobierno y dijo, es que la situación por la que está trabajando el gobierno de
¿quién le gusta? Peña Nieto, por decir algo, el último, es errónea por esto y esto y esto, porque está dañando a las mayorías. Nunca hubo una declaración. Hoy, apenas, que están acabando con la corrupción en esos espacios educativos para que se reencauce hacia la investigación, hacia el estudio y hacia la capacitación de mejores hombres que tengan la oportunidad todos. Hoy ellos ponen el grito en el cielo y dicen: nos están atacando. Dicen: nosotros somos inocentes, los 31 pseudoinvestigadores, digo yo, dicen eso. Un investigador que se dedica a eso está por su trabajo, se muere en la raya por la investigación. Y yo se los puedo decir, en la Universidad Autónoma de Puebla hay investigadores que no importa que sea 24 o 25 de diciembre o 1 o 31 de diciembre y 1 de enero, ellos están con todo en su investigación. Les gusta. Esos son realmente los investigadores. Los que, si salen para un viaje de trabajo, de investigación y de intercambio, van a trabajar. Esos son los investigadores, no los que viven del presupuesto. Entonces, bueno, y lo que decía de Ceneval cobra por los exámenes, y mi amigo Palestina se quiere titular de licenciado en sociología, pero no, o alguna otra cosa. En astronomía, para que pero si no le da tiempo de presentar el examen, lo pide por Ceneval, pues tiene un costo para él. Pero Ceneval tiene un presupuesto vía CONACYT, y entonces, ¿qué pasa? O sea, están peleando por el dinero, están peleando por algo que se les está quitando, que es el dinero que se embolsaban sin trabajar. Escúchenlo bien, y lo vuelvo a reafirmar: sin trabajar, sin dedicarse a la investigación. Lo único que hacían era simular que hacen un trabajo. Porque trabajos de investigación sobre el desarrollo económico en México, en América Latina, en el mundo, no tenemos. No hay una crítica sola hacia un sistema que devastó a millones y millones de pobres. No solo en México, en el mundo. Entonces, eso no es válido. Eran los que daban las palmaditas en la espalda al presidente de la República en funciones, que le decían: su proyecto económico está bien, su proyecto económico es el mejor. Esos son los que hoy se están quejando, y por eso se están quejando. Lo de la UDLA, pues ustedes lo saben, hay un resolutivo judicial, se está actuando conforme a derecho, se busca que se aclare de dónde está la fortuna de los Jenkins, quiénes son los beneficiarios, porque es una institución privada. Ah, no, pero con aras de que la educación lo ponen por delante. Un exsecretario ponen el discurso por delante. ¿No? Un exsecretario, están defendiendo a este hombre que hizo trizas la economía en tiempos de Fox y de el mismo Felipe Calderón. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que quieran involucrar a la sociedad a defender a Derbez? No, eso nada más los hacen los estudiantes y discúlpame, padre, yo sé que me puedo contradecir, pero manipulan, se dejan manipular y forman parte de la manipulación. En entrevistas a modo, los he oído a través de los medios, distintos medios de comunicación, radio, televisión, que lo único para donde tienen
boca, voz y todo es para golpetear al actual gobierno y para golpetear al gobernador aquí en Puebla, por decirlo más enfáticamente, nunca para asumir una postura crítica y exigir a las autoridades se resuelva conforme a derecho y se legitime a quien corresponde esa inmensa fortuna de los Jenkins. Ese es el pleito. Bueno, y la UDG y las otras universidades, ¿por qué no se están manifestando masivamente? ¿Se recuerdan? En el 68 las marchas fueron masivas, en el 71. Y los tecos tuvieron una posición fuerte con el muro y con otros movimientos fascistas realmente entregados a la ultraderecha de la religión. O en el 86, movimientos estudiantiles en los que participamos, digo, era por realmente la defensa de la autonomía, el presupuesto y la defensa de la educación pública. Nunca para defender organismos privados. Hoy lo que están haciendo toda esta gente es defender organismos privados, organismos evaluadores. Me estaban diciendo que son, valga la precisión, centros de evaluación. Centros de evaluación, me decía el compañero director. De la educación superior. Centros de evaluación de la educación superior. O sea, y lo que está estipulado constitucional, y lo que está estipulado constitucionalmente en el artículo 3, si nosotros hablamos de autonomía universitaria, educación superior, quiere decir que la universidad puede, debe y tiene que tener los organismos evaluadores para sacar buenos profesionistas que se vinculen a la que es el desarrollo social, ¿no? A lo que están haciendo. A ver, yo quiero entrarle ahí un rollito que acabas de tocar, que es el asunto de la autonomía universitaria. Y el asunto de la autonomía universitaria no puede darse a una asociación civil. ¿No es? Y la otra, aquí hay una cuestión interesante. El CONACYT depende del gobierno federal. Y al tener toda esta escala, quien puede decidir o proponer para que sea el director del CIDE es el CONACYT. Que claro, lo podría hacer el presidente de la República, pero el presidente de la República tiene tantas broncas tan gigantes como es la seguridad nacional, la lucha constante contra los medios de difamación que existen en el país y un acercamiento constante con la población y las luchas que se están dando por restablecer, por ganar una democracia en este país. Ahora, yo creo que el CIDE y demás agrupaciones del CONACYT que se convirtieron en asociaciones civiles prácticamente funcionaron como sociedades anónimas. Y entonces estas sociedades anónimas crearon sus fideicomisos y resulta que los beneficiarios de estos fideicomisos son los mismos que hoy atacan a la presidencia de la República. Y por eso el señor Kraus en un planteamiento hace una expresión tan visceral, porque no se le puede llamar de otra cosa, dice que el director actual los trata como esclavos y que él es un energúmeno, y empieza a descalificarlo de tal manera que si pesáramos la currícula de cada uno, la investigación que cada quien ha hecho y cómo la ha obtenido, sería diferente. Porque no hay que olvidar que Kraus fue beneficiado de Salinas de Gortari. Él le imprimió y le pagó sus investigaciones. Yo no las voy a calificar de buenas o malas, sé que hay científicos buenos, malos, de acuerdo al criterio de cada uno y cómo nos hemos ido desarrollando tanto en nuestra manera de pensar y actuar. Pero la forma es el fondo, y aquí en la forma es el fondo
creo que probablemente el director actual, Romero, fue fuerte en su postura y se dio cuenta, José Antonio Romero Tellechea, que no funcionaban estas personas y por eso tuvo que quitar a madrazo, por eso tuvo que quitar a la encargada del centro de evaluación, porque no le están funcionando. Y lo otro, es una propuesta que viene a esto, pero su caldo de cultivo lo quieren ocupar como un movimiento y ahora piensan que ese es el movimiento actual del pensamiento universitario y eso es falso. Porque el pensamiento universitario es de razonamiento científico y no dudo que hay buenos estudiantes ahí, no dudo que hay buenos investigadores, pero no todos están metidos en esta posición. Y en universidades tan gigantes como la UNAM, no puede decirse que es la UNAM la que se está moviendo. Van algunos cuantos que intereses tienen en esos lugares. Tan es así que en la propia UNAM existen maestros de extrema derecha y en otras universidades como la UDG y otras más. Pero sorprende cómo se filtran, cómo se meten a este asunto y por otro lado lo que quieren es negociar que se suspenda la investigación de los investigadores fraudulentos o de estos científicos que se dicen científicos que están metidos en los fraudes de los fideicomisos. Ahí está el fondo del asunto y no es de que si están o no están en la toma del CIDE o de las instalaciones. Y primero dijeron que fue el propio Romero quien cerró el instituto y después dicen que fueron los alumnos. Entonces ahí hay una posición contraria, ni siquiera ellos mismos saben de qué tamaño es la posición y cuando ves a reporteros de Milenio, de Reforma, del Universal, de Televisa y todo esto dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Que sus intereses ahí están. En algún momento fueron también estudiantes, fueron inversionistas de esta situación de la SA porque no es AC. Y digo, no es AC porque si fuera AC sería Asociación Civil sin fines lucrativos. Y la SA es Sociedad Anónima de Capital Variable. Y ellos le van más al capital variable que a la conciencia y a la construcción del pensamiento. Pues sí, realmente, bueno, quiero dar más ejemplos para que podamos aterrizar el tema del por qué estamos tratando de insistir sobre lo sucio de un movimiento que se hace a oscuras y que se busca para otros fines, a los cuales a la opinión pública la quieren voltear y hacerlos ver como las víctimas, que los veamos como las víctimas. Solamente les diría a los del CIDE, a los famosos investigadores, a los de Ceneval, que también por ahí se andan quejando. Cuando se crea con la llamada nueva reforma educativa de Enrique Peña Nieto, neoliberal, se crea un organismo que se llama el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, el INEE. Doble INEE. INEE. ¿Con qué objetivo? La evaluación de la educación. Se supone que es para la evaluación de la educación, pero la educación como la imparten los maestros, ¡fum!, como rasero, ¿verdad? Y a descabezar maestros. Y los maestros a manifestarse. ¿Cuándo? Cuando el CIDE opinó a favor de los maestros que fueron corridos de los distintos centros educativos con la mal llamada reforma educativa. ¿Cuándo?
Nunca. Y era algo que correspondía a los del foro consultivo, como educadores, como investigadores, como hombres de ciencia, opinar al respecto. O a mismo Ceneval, oigan, están afectando a los maestros porque ellos pues traen un programa, traen una situación dentro de las formas de enseñanza, los contenidos de enseñanza, que son los más importantes. Para un maestro lo que tiene que aprender y desarrollar con sus alumnos son los contenidos. Ah, no, pues tabla rasa. Y los que eran de la Coordinadora Nacional de Educación, como fuera, y a despedir maestros, a golpetear a los maestros. Ahí sí no dijeron nada. Y ese era un movimiento legítimo, porque era en contra de quienes impusieron una ley para golpear de manera efectiva a los verdaderos trabajadores de la educación. Nada más para que quede claro a qué obedece la movilización de los del CIDE y de los de la Universidad de Guadalajara, de la UDG, de la gente esta de la Ibero, de la ULAP, de la hablamos UTLA. de la ULAP, porque realmente no están en la defensa de la educación, están en la defensa de un negocio redondo que tienen a través de las asociaciones civiles involucradas en funciones públicas que solamente se las otorgó el gobierno anterior y que este gobierno trata por todos los medios de buscar que no haya corrupción, de limpiar las suciedades que dejó el sistema neoliberal. Eso en la educación. Pero si vamos más al fondo, hay muchas cosas, las cuales indudablemente, que me disculpen, pero a los políticos de la derecha les está doliendo. ¿Por qué? Porque no pegan. Díganme, ¿qué pasó con Frena? Pues se frenó. Simplemente nada, porque no son auténticos. O sea, no puedes buscar golpetear a alguien que está haciendo y llevando beneficio a la gente. ¿Cuándo se preocuparon por la formación académica de los docentes? Nunca. Eso es lo que yo creo. Y me parece que sería el punto nodal de por qué el CIDE hoy se está manifestando. No sé si a ver, yo voy a hacer una pregunta posibilidad y ojalá la pueda responder directamente con los argumentos que acabas de dar. ¿Acaso los estudiantes o las personas que fueron a nombre de la UNAM representan a la UNAM? ¿Los que fueron dizque de la UDG representan a la UDG? ¿O los que dicen que hubo de la Ibero? ¿O los que dicen que fueron de la UPAE Puebla, de la UTLA? ¿Representan realmente a estas instituciones? Yo creo que es crema y nata, como lo demuestran, de falsear por los comunicadores. Pero, a ver, compañero, usted es el experto, porque si ese es un movimiento estudiantil que quiere defender el neoliberalismo, pues que le entren. Vamos a llamar también al movimiento universitario para que vea qué es lo que ocurre en cada una de las universidades. Decían hace poco tiempo en México y en distintos lugares donde se fue desvistiendo después de la derrota de el PRI y el PAN por parte de este gobierno, que la forma en que tenían predilección era no manifestarse por nada, porque cuando se manifestaban los amigos antes en los gobiernos neoliberales, los tachaban de mugrosos, beligerantes, porros, golpeadores, y el código que inestabilizadores.
y todo. Agitadores, me acuerdo que esa palabra era muy común escucharla. La de agitadores profesionales. Agitadores profesionales, bueno, no sé cuántos de los que estamos por acá nos dijeron de una u otra manera, siempre agitadores profesionales, ¿verdad? Entonces, pero había movimientos legítimos. Los movimientos surgían de la base, de quienes eran golpeteados. Había sustento social. Hoy, el asunto es que se está tratando de poner en orden a un grupo de asociaciones, grupos que se dicen académicos, particulares que están metidos en el negocio, o sea, llámese empresarios, que vendían hasta el por reproducir un programa, ya sea video o los famosos folletos, libros, cobraban por todo. Algunos entonces, tienen libros que ni se leen. Y entonces, eso era un negocio. Esos están protestando porque ya no está el negocio en sus manos. O sea, si esto fuera masivo, realmente se sentiría. ¿Sí? Y a pesar de eso, se ha demostrado que los de la universidad pública están conscientes de que hay que transformar la educación y colaboran y están conscientes de que las necesidades son distintas a las que se están planteando por parte de estos grupúsculos, llámesele así, porque así nos decían, grupúsculos. Bueno, pues yo les digo grupúsculos porque el grupúsculo es pequeño, no se masifica. Mientras que hablemos del 86, el último movimiento más grande en la UNAM y en las distintas universidades del país. Por la educación pública. Por la educación pública, por la defensa de la educación pública. Ahí sí estaba en juego la autonomía de las universidades. Pero ¿crees que no les duelen los bolsillos si estamos hablando de 6,000 millones de pesos? 6,000 millones de pesos que tienen a su disposición, lógicamente, pues que esto arde. Sí, pues que además son poquitos y se reparten algunas cantidades, no voy a decir que todo, ¿verdad? Porque tienen que pagar algunos otros gastos, pero les queda lo suficiente como para darse vida de ricos, ir a Europa, distintos países, como intercambios, investigaciones, como con el entrecomillado de que son investigadores, y entonces se daban paseos de lujo. Hoy no se los están dando porque ya los están limitando, y al limitarlos pues están quedando al descubierto. Pero ellos no son los que, incluso algunos de ellos no son los que tenían las grandes ganancias. Bueno, hay maestros que se dicen investigadores que se pelean porque una editorial los lleve a pasear a Europa. ¿Y cuál es su tarea? Pues atiborraban de libros a sus alumnos en sus grupos. Y se los venden como sus programas. ¿De veras? Les venden como sus programas los libros, les dicen, tienen que comprar tal libro y es obligatorio. Entonces, no hay un pensamiento libre del estudiante, sino que encartonado. Entonces, nos damos cuenta cuál es en esencia la virulencia del lenguaje callado, escondido, no callado, del lenguaje escondido de esta gente. Sobre sus espaldas está una lucha que desarrollan en contra de la Cuarta Transformación y del gobierno de López Obrador y de los gobernantes que están buscando hacer las cosas bien. No quiero decir que todo está bien, pero en el caso de la educación es algo que tenemos que defender. Mi punto de vista, Porfirio, es que creo que lo más importante que nosotros debemos resaltar, y hago un llamado a todos aquellos que tienen los foros,
senadores, diputados, los mismos gobernadores, los mismos diputados locales, los mismos municipios, a defender la educación. Es algo que no puede ponerse en juego, ni por ideología, ni por capricho. La educación es lo más importante y es lo único que podrá sobrevivir para que una civilización salga adelante. Creo que lo demás queda de sobra entendido. Para mí es grupúsculos utilizados por la derecha para tratar de deslegitimar un gobierno que es opositor a ellos, y lo hacen en los distintos medios de comunicación que son masivos, que tienen muy buenos ingresos y que además pues también son golpeteados, porque hoy el presidente de la República ya no les da su mochada. Entonces, pues pobre Broso, ¿verdad? Y la Denise y el otro, ¿cómo se llama? El que fue hasta… El Lorenzo. Loret de Mola, y el otro, que comunicador de Televisa, que fue hasta al… el disque teacher. El Congreso de la Unión, fue con los senadores a quejarse porque el gobierno está tratando de golpetear a Lorenzo Córdoba, porque tiraron, parece ser que ese es el mensaje, tiraron la consulta del 2022 por la revocación de mandato. Entonces, señores, eso es lo que yo creo. No sé, mi amigo Palestina, me gustaría que cerrara él con broche de oro. Ante esta situación del Centro de Investigación y Docencia Económica, es una opinión de manera personal, es una opinión que percibimos desde nuestro punto de vista y que no podemos compararla con un movimiento estudiantil propio. No puede compararse con un movimiento por el lado que quieran, porque en determinados momentos se luchó en las universidades por el subsidio para la universidad, y este subsidio no era para que algunos cuantos se quedaran con él, sino para que tuvieran buen salario los maestros, los investigadores, para que se tuvieran aulas dignas, para que todo esto funcionara y se diera una calidad universitaria propia de un profesional, y que esos profesionales sirvieran a este país y no se sirvieran de este país. Esa es la diferencia. Unos se sirven y otros deben servir. Pero aquí, al existir una asociación civil, se supone que es sin fines de lucro, y sin embargo actuaron como sociedad anónima. Y cuando digo sociedad anónima es porque su lucro fue para algunos cuantos, y sería bueno hasta que se investigara cómo se obtuvo el patrimonio de cada uno en estos últimos 30 años, que sería padre saber si con ese salario que perciben alcanzaba para tener los millones que hoy tienen como patrimonio. Yo la dejo ahí, y bueno, sabemos que los golpeadores son los mismos, no hay más, y siguen disfrazándose, y no creo que llegue a más este asunto, porque su fracaso está declarado. La derecha está perdida, y como tal, ni siquiera en el área educativa va a poder pasar, porque vienen todavía cuestiones más interesantes. No le entraron a la autonomía. ¿Por qué no le entraron a la autonomía? Porque tienen miedo. Están los estudiantes, pero dentro de estos estudiantes, si bien es cierto que se toman decisiones colegiadas y demás, los estudiantes no tienen voto. O sea, no quieran engañar a la ciudadanía, no quieran decir que este es un movimiento supergigante, porque eso es falso.
Cuando los movimientos grandes vienen, son por cuestiones sociales. Los movimientos de derecha siempre terminan en el fracaso. Son los que les gusta la dictadura, son los que les gusta la imposición y son los que buscan en la educación el comercio. Gracias, compañeros. Pues bien, ya estamos. Muchas gracias a nuestro amigo Sinar Suárez Sánchez, que nos convocó para terminar este programa el día de hoy, y a todos ustedes nos vemos, muy buenas fiestas, y estamos en deuda con ustedes porque nos vamos de vacaciones.